conozco un muchacho que es amigo mío. Es alguien joven, alguien que es bastante emprendedor. Es un muchacho que es inteligente también. Pero hace algunos días escuché de que este varón, él decía que él quería ser un hombre muy rico, un hombre millonario. Y yo decía, ¿de verdad? Y bueno, eso solamente se quedó así en un comentario suelto, hasta que hace algunos días estaba próxima a cumplir años, ahora en el mes de agosto, y su madre quiso darle un regalo, quiso darle una Biblia, y entonces su madre fue y compró una Biblia para él y me comentó. Y me mencionó que él estaba leyendo la Biblia, pero que a él le atraía mucho lo que es el asunto del dinero y tener una mente millonaria y tener un corazón de este tipo. Y entonces yo creí que era solamente un comentario, y no, me di cuenta de que realmente este muchacho era atraído por esto. Y su madre estaba buscando también 2 libros que hablaban mucho de la prosperidad, porque él se los había pedido. Y esto me llevó a pensar un poco y a meditar en lo que hoy vamos a observar por medio de la palabra de Dios, acerca de estas mentes, de estos pensamientos. De hecho, hay un libro secular que se llama así, Teniendo una mente millonaria. Y eso me llevó a mirar por la palabra, qué dice la palabra acerca de estas personas que tienen estos pensamientos, o que en algún momento alguno de nosotros podemos también ser atraído por esto, acerca de la atracción de las riquezas y de también los peligros que implican el ser atraídos por estas seducciones, porque podemos ser fascinados y seducidos por el asunto del dinero, las riquezas y todo esto, porque la palabra de Dios dice que los que quieren enriquecerse, o sea que eso no es algo nuevo, esto ya está aquí en la Biblia. El Señor nos advirtió algunas cosas por medio de ello, y por eso quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6, por favor, capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a ubicarnos en el versículo 6. Capítulo 6, versículo 6, y vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Digan amén. Amén. Oh, muy bien, muy bien. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esa invitación maravillosa que tú nos haces, a que estemos contentos, a que haya satisfacción en nuestras vidas, a que haya lo que hace un momento acabamos de cantar,
grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Oh Señor, gracias, porque como lo indica tu palabra, buena es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es, Señor. Ya nos has hecho ganadores exitosos. Ya estamos en la cumbre contigo, Señor. Gracias, nuestro Señor, por esta palabra. Y a ti encomendamos, Señor, que nos des entendimiento y que podamos, Señor, estar tranquilos, estar quietos, estar dispuestos, estar pendientes de lo que dice tu escritura, Señor, porque allí está el poder, allí, Señor, está la esencia de todo lo que anhelamos y necesitamos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Podríamos comenzar entonces con una pregunta. ¿Tienes contentamiento? Amén, gloria a Dios. Si es así, ya has ganado. Porque eso dice la escritura. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si hay contentamiento en nosotros, entonces ya hemos ganado. Porque a todos nos gusta ganar, ¿sí o no? Ganar, a todos nos gusta ganar. Y entonces tenemos allí esta palabra maravillosa que el apóstol Pablo está dando a Timoteo. Le está diciendo que hay gran ganancia cuando hay contentamiento en nosotros, pero antes le dice y le está mostrando a Timoteo de que debía apartarse de ciertas personas, de ciertos personajes que se encontraban allí en la localidad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo está allí como pastor en la iglesia de Éfeso y le dice que debía apartarse porque habían algunos hombres, algunas personas que estaban usando la piedad o el conocimiento de Dios o su devoción hacia Dios como fuente de ganancia, y esto se llama corrupción. A esto se le llama corrupción. Hombres corruptos le llama la palabra de Dios. Sí, por favor me trae el agua, Pablo, por favor, ¿me traes el agua, hijo? Gracias. Bien, entonces en este capítulo, en el capítulo 6, hay un tema que se entrelaza allí, y efectivamente es, gracias, hijo. Efectivamente es el tema de las riquezas. Si ustedes notan ahí en el versículo 1 del capítulo 6, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Saben, en estos tiempos, cuando se escribe la palabra, las riquezas, cuando se escribe este texto, muchas de las riquezas se medían por el número de esclavos que una persona tuviera. Y entonces allí se menciona esto: a los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, que estaban bajo amos que tenían gran riqueza. En el versículo 9, note lo que dice allí la escritura, vuelve y se menciona, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en el versículo 17, note que también dice, ahí del capítulo 6, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para
que las disfrutemos. Entonces sí hay un tema que se entrelaza aquí en este capítulo 6. Y Éfeso era una provincia muy rica, ya que esta provincia quedaba con una gran capacidad y con una gran libertad de acceso al mar, y eso hacía que su industria y su comercio fuera muy alto. Entonces había una gran riqueza en Éfeso. A su mismo tiempo pues tenía una industria muy amplia, muy extensa, y esto hacía que hubiese allí gran riqueza, y también el templo que se encontraba allí, conocido como el templo de la gran diosa Diana, considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Saben, yo no sabía eso, pero allí ese templo que se encontraba allí era considerado como las 7 maravillas del mundo, o sea que era muy similar, o es muy similar a lo que se conoce como la isla de San Andrés, que es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces eso hace que fuese muy atractiva y que fuera muy rica esta provincia de Éfeso. Entonces allí lo que primero se nos dice en el versículo 6, dice que es una gran ganancia, ¿sí? Gananciales. Hoy en día se habla mucho de gananciales. ¿Saben? Cuando se quiere emprender un proyecto, cuando surge un proyecto, esto tiene que decir que sí van a haber gananciales. Cuando van a hacer un edificio, una urbanización, a sus inversores les tienen que pasar ya un proyecto establecido y decir tantos millones le van a quedar. Ah, sí, venga, pues yo invierto 1.000 millones, otro pone 2.000, 3.000, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hoy en día se habla mucho de esto, de gananciales. Cada inversión debe generar buenos gananciales. A usted le dicen, mire muy bien qué carrera va a escoger. Sí, que realmente sí genere qué. Cierto, pues que tenga algo que tenga un buen campo de acción, que se esté moviendo en el momento, que haya una buena posibilidad de trabajo para que genere ¿qué? Gananciales. Aún la política actual, y hoy en día en este tiempo estamos en ese ambiente de política. ¿Y por qué se mueve tanto esto? Conozco personas que venden sus casas, hacen unas grandes inversiones, el carro, y le meten todo este dinero dizque para lanzarse al consejo. Pues porque saben que si lo logran, luego esto va a generar ¿qué? Gananciales. ¿Sí? Si no hay gananciales, no sirve. No sirve, ¿verdad? Pero se nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, hablando de gananciales, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si hay contentamiento, si hay satisfacción, si hay gozo aún, hay placer, porque a veces el sinónimo de estar contentos es eso. Usted siente una euforia, siente placer, siente alegría, también podríamos llamarlo, por lo que ya tenemos, hermanos. No por lo que no tenemos, sino por lo que ya tenemos. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, si usted en su corazón está convencido de que es un hijo de Dios, de que Dios lo llamó, de que usted ahora tiene una nueva vida, de que usted ahora es un seguidor de Cristo, de que ahora usted es un discípulo de Cristo, entonces la palabra le dice que usted debe estar contento. Usted debe estar contento porque
eso debe de ir de la mano con lo que ya tenemos. Pero gran ganancia, dice, es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí la piedad es el conocimiento de Dios. En lo que concierne aquí esta palabra, piedad es el llamado de Dios, es el ser un hijo de Dios. Entonces ya tenemos gananciales, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para estar contento? Saben, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11, él dice: he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso no es fácil, ¿saben? Aprender es traer a mi vida algo que yo no sé. Eso es aprender. Sí, llegamos a la escuela sin saber hacer nada. ¿Y a qué nos mandaron a la escuela? A que aprendiéramos. ¿Cómo empezamos? Haciendo rayitas, haciendo bolitas, poniéndole, ya no recuerdo, bueno, pero recuerdo que eso sí hacíamos. ¿Y aprendimos a qué? A escribir, aprendimos a leer, aprendimos un poco de cosas que antes no teníamos ni sabíamos. Entonces, así mismo pasa con el contentamiento. Debemos aprenderlo. Sí, porque no es tan fácil. El apóstol decía: he aprendido. El apóstol fue un hombre de bastante, el apóstol Pablo era un hombre que era reconocido en todos los espacios, en la ciencia, en la política, y posteriormente también fue reconocido en el ámbito religioso, pues tenía gran poder religioso, por decirle así. Y luego le tocó aprender, como dice él, a contentarme cualquiera sea mi situación. Pues dice aquí la escritura que teniendo que en el versículo 6 dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice en el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermano, eso ya es una ganancia grandísima para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos? Aprender. Aprender. Saben, he conocido personas que tenían mucho dinero, pero que por una otra razón quedaron en la quiebra, bajaron sus ingresos y quisieron seguir viviendo de esa misma manera. O sea que no aprendieron a qué, a vivir, ¿cierto? En un menos estatus. Y eso trajo mucho daño a su vida. Se endeudaron, se fueron por completo al abismo económico porque no aprendieron a bajarse en esa parte. Pero también he conocido muchas personas que los conocí con unos ingresos muy mínimos, muy bajos, y bueno, por sus trabajos, por sus empresas se enriquecieron, pero siguieron viviendo como pobres. ¿Sí ven que el asunto es de aprender? Eso decía el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sí, recuerdo que de niño en mi casa los domingos, mi padre mercaba los domingos, y eso compraba un bulto de mercado, ¿sí? Como gente de campo. En el campo se merca cada 8 días y a mi casa llegaba un bulto de mercado, y lo más agradable es que ahí llegaba 2 cosas: un olor a cebolla que era muy rico, y carne harta. Como 4 o 5 kilos de carne llegaban, y mi mamá llegaba y fritaba unos pedazos grandísimos. Y no, pues qué belleza. Eso nos daba con papa frita y todo. Los muchachos no le hay problema a eso. Hoy en día que la barriga, que no coma eso, le dicen a uno. Pero eso no, de muchachos no le hay problema a nada. Qué bueno, ¿cierto? Y nos comíamos pedazotes de carne.
agradable, rico, con cebolla y un poco de cosas. La receta para hoy, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo le parece que ya llegaba el jueves y se había acabado la carne? Y ustedes saben lo que es comerse unos frijoles y nada más, sin un huevo, sin arroz, sin nada. Y nos tocaba comérnoslo así. Y aprendimos, ¿sí? Nos enseñamos. Eso es aprender a vivir, cualquiera sea nuestra situación. Pues si hoy me tocó pollo y carne, pues luego, hombre, yo sé que de pronto no va a estar ni el pollo ni la carne, entonces vamos, estemos contentos, hermanos. He aprendido a contentarme, ¿sí? Y eso dice la palabra de Dios, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y para estar contentos debo aprender cuál, en cualquier situación estar contentos, hermanos. A eso es que nos llama la palabra del Señor, ¿sí? Porque posteriormente lo que sigue, mis queridos hermanos, dice: para estar contentos, no caigamos en la tentación y lazo. Versículo 9, ahí donde estamos. Versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué es caer? Caer es estar parado y, ¿cierto? Muchos nos hemos ido de cabeza, de nariz y nos hemos aporreado. Yo me caí, bueno, no sé, me dejaron caer de chiquito y quedé un poquito ñato. Pero caer, ¿sí? Eso dice allí la palabra, que caen los que quieren enriquecerse. Muchas veces caemos, ¿por qué? Porque somos engañados, ¿sí? Y entonces dicen: ay, cayó. O nosotros también cuando nos engañan: no, pues caí. Recuerdo que hace algunos años un hermano mío le dijeron: vea, tengo este montón de jeans nuevecitos que es que, bueno, no sé, eso callejeramente le llaman ahí el cambiazo, no sé. Y le mostraron un poco de jeans así, y ay, ¿cómo así? Sí, vea, y es que necesito viajar y no necesito sino 30,000 pesos, y viendo como 10 jeans ahí nuevos. Y no se dio cuenta y en un momentico le cambiaron ese montón, y cuando llegó a la casa era pura ropa vieja. Quedó más aburrido mi hermano. Cayó. ¿Sí? Caemos, ¿por qué? Porque nos engañan, ¿sí o no? Ay, pobrecita, esa muchacha cayó en los brazos de ese hombre. Y va a mirar, es que la engañó, ¿cierto? Eso se escucha, se oye decir que es que cayó. Sí, muchos hemos caído, ¿cierto? Muchas veces hemos caído. Venga, hágame un favor, présteme esta platica, que a mí me llega una plata tal día y yo se la doy, vea, sin falta. ¿Cómo así? Ay, sí, es que tengo una necesidad. Y le muestran a uno, le pintan pajaritos de oro, y decía: mamá, sí, tenga, pues le presto desde 10,000, 20,000, 50,000. Muchos hemos prestado millones. ¿Y qué pasó? Caímos. ¿Qué pasó? Nos engañaron, ¿sí o no? Nos pintaron pajaritos de oro y nos dejaron tirados. Note que las riquezas son expertas en engañar. Por eso es que hay peligro en aquellos que quieren enriquecerse. Nos advierte la palabra. Las riquezas son expertas en engañar, o en el deseo aún de ser ricos, ponen lazo a nuestra vida, nos esclavizan. Mateo capítulo 13, sin dejar perder la cita. Mateo, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Versículo 22. El mismo nuestro Señor
advierte de este peligro, de este engaño. Capítulo 13, versículo 22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, está explicando la parábola del sembrador a sus discípulos que no han entendido todavía mucho. Él les está explicando esa parábola. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y, mire, si quiere subráyelo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Saben? Es tan peligroso el engaño de las riquezas, es tan letal, que son capaces de ahogar la palabra en el corazón de un hombre. ¿Ah? Son capaces de frustrar, de ahogar, de quitar la palabra del corazón de una persona, la palabra que es viva y eficaz. Pero el engaño de las riquezas tienen ese alcance. Tremendo, ¿no? Y muchas veces esto trae esclavitud a nuestras vidas, el querer ser ricos. Trabajamos de 8 a 8, nos olvidamos de los que queremos, de los que amamos, y no pensamos sino en eso, en eso. Y si escuchaba de este muchacho que dice que él quiere ser un rico, un millonario, y está joven y ha alcanzado muchas cosas, porque le conozco, pero dice que para qué tener hijos, que eso es un gasto, que un poco de cosas, y entonces ahora me doy cuenta que sí es verdad. Pero tristemente, recordemos que las riquezas tienen este alcance, esta capacidad de ser que engañosas. Debemos tener cuidado con esto. Cambia la mente y los pensamientos de una persona, sus directrices. Es capaz de cambiarle el rumbo a una persona. El alcance engañoso de las riquezas. Puede ser alguien muy correcto, alguien muy honrado, alguien muy honesto, con muchos valores, y por ese deseo puede perder ¿qué? Sus principios y sus valores. ¿Ah? Ay, venga. ¿Y ese muchacho cómo se veía de bien? Sí, claro. Se veía tan correcto y ahora dice que está detenido en el aeropuerto de Barcelona. ¿Y qué pasó? No, que es que lo cogieron con una maleta. Sí, ¿qué tiene? Y todos nos llevan maleta. No, con una maleta con unas cápsulas. ¿Ah? ¿Qué pasó? Fue engañado. ¿Sí o no? Es capaz de cambiar las prioridades de alguien. El engaño de las riquezas. Las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Muchas veces aquello que amamos, que queremos, ¿cierto? Aunque la prioridad debe ser ¿quién? Cristo. Pero ya vimos que quitan, ahogan la palabra. O sea que ya esa prioridad se la quitó. Es tremendo el engaño que tienen las riquezas. Metiéndolos, aquellos que quieren enriquecerse, muchas veces en el remolino de los afanes y el atractivo mundo de la felicidad material. Muchos creen que la felicidad del hombre está en eso, en alcanzar muchas cosas de este mundo, materiales, y tener muchas cosas materiales. Y entonces ahí está la felicidad. Mentira. El corazón del hombre no fue diseñado para ser feliz con las cosas de este mundo. Eso lo dijo uno de los hombres más ricos que ha habido sobre esta tierra. ¿Saben quién fue? Salomón.
Vanidad de vanidades. ¿Todo es qué? Vanidad. Aquel que no le negó nada a sus ojos, aquel que lo que quiso lo hizo. Porque el corazón del hombre no está diseñado para ser feliz, para ser lleno con las cosas que hay aquí en esta tierra. El corazón del hombre fue diseñado solamente para que encuentre felicidad, para que encuentre plenitud. ¿En quién? En el Dios de los cielos, en el Dios poderoso. ¿Ah? Entonces, así como el engaño me aleja de la palabra y ahoga la palabra, también yo le doy muerte a eso. O sea, yo puedo revertir eso con la palabra misma para los que ya conocemos, mis queridos hermanos. La palabra, con la palabra es viva y es que es una espada de dos filos. ¿Saben con qué? ¿Saben con qué podemos dar muerte a eso? Si en algún momento mi mente me contamino, o todo aquello que se mueve, ¿sí? Que es que usted debe ser una persona exitosa, usted debe ser alguien grande, es que usted debe ser alguien encumbrado. ¿Saben? Hoy en día escuchamos mucho esos cuenticos. Vea, eso es un cuento chino. Cuando usted le dice, no, es que usted es una persona de éxito, le dicen eso, pero no le dicen cómo. A ver, pues, deme la receta, dígame cómo. No es como Jesús, como nuestro Señor, que nos dice, vea, usted puede estar contento y nos da la clave. ¿Cómo? Aprenda. Así es el Señor. Pero no, es que usted tenga la casa de sus sueños, tenga la de sus sueños, y dígame cómo, pues. No, sí, no. Hasta ahí llegan. Mentira, ¿cierto? Pero entonces, ¿con qué podemos debatir esto? En Hebreos capítulo 13, ahí mismo en el Nuevo Testamento. Hebreos versículo 6 y 7, note lo que dice ahí la escritura. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos decir eso, hermanos. Podemos decir, eso sí, lo podemos decir confiados, tranquilos, seguros de que tenemos a un Señor maravilloso que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él sí lo puede decir. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es nuestro Señor. Podemos decirlo, mis queridos hermanos. Esto trae mucha bendición a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirlo, vamos a decirlo. Repita conmigo, mis queridos hermanos. De manera, repítalo, vamos a decirlo, ¿sí? Si la escritura lo dice, de manera que podemos decir, vamos a decirlo. El Señor, vamos a decirlo, repítalo, es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aleluya, hermanos, aleluya. Ya lo dijimos, gloria al Señor, gloria a Dios. En la parte 3, entonces, una clave para estar contentos es huir de la codicia necia y dañina. Ahí, porque eso dice allí en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ya lo vimos. Y en la parte B dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, ¿cuál es la codicia necia? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cuál es la codicia necia?
Veamos un espejo de esto, presentado por el mismo maestro de maestros. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Ahí vamos a ver un espejo de lo que es una codicia necia. De un hombre que fue muy rico. 12:13. Note lo que dice allí la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: maestro, o sea, le dijo a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Versículo 18. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardaos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este hombre que vemos allí, que nos presenta nuestro Señor en este cuadro, este hombre fue sutilmente engañado, cayendo en la codicia necia. ¿Sí? Y allí se nos presenta un significado práctico de codicia o codiciar o tener en abundancia. Allí el mismo texto nos da el significado de lo que es la codicia, o sea, es querer tener muchas cosas en abundancia. Porque dice que la heredad de este hombre había producido mucho. Había fructificado, había crecido la empresa, había alcanzado grandes éxitos, ¿verdad? Pero saben, este hombre utilizó todos los días de su vida para producir, para acumular, para emprender. Ahora, no vamos a decir que esto es malo, que emprender, que producir, que muchas veces querer expandirme un poco no se puede, o que es malo. Eso no es lo que nos está diciendo el texto, sino que el texto da un giro y nos muestra otros aspectos. ¿Cómo cuáles? ¿Dónde estuvo el detalle de este hombre? ¿Dónde estuvo la necedad? Recuerde que estamos mirando el aspecto de huir de las codicias necias y dañinas. ¿Dónde estuvo la necedad? Este hombre se olvidó de Dios. Este hombre se olvidó de Dios. Se dedicó siempre al producido, a los frutos, y se olvidó del que hace dar los frutos. ¿Estamos entendiendo? Nos podemos inclinar a los frutos, a la bendición, y nos olvidamos de aquel que da la bendición. Esa fue la necedad de este hombre. Se olvidó también que la vida del hombre es como neblina. Se olvidó que la vida del hombre es como neblina. Se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a producir, a producir, a producir. Pero se olvidó que la vida del hombre es como neblina. Que hoy, que en este momento la vemos, pero que al rato no está. Así es la vida del hombre.
Solo por un momento y al ratico se desvaneció. Todos aquí conocemos, porque vivimos en un clima muy tropical, donde casi todos los días por la mañana se ve neblina, pero al ratico ¿qué pasa? No está. Así es la vida del hombre. O que también la vida del hombre es como la flor del campo. Que por la mañana se ve muy bonita, la flor muy despierta, pero al ratico se marchita y se cae. Versículo 19, eso dijo el hombre. Versículo, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposítate, come, bebe. Pero Dios le dijo: necio, esta noche se va a acabar tu vida. ¿Y lo que has provisto para quién será? Saben, este hombre se olvidó hasta de tener una familia, porque no tenía ni siquiera herederos. Eso dice el texto. Lo que usted ha provisto, ¿para quién va a ser? Muchos le tienen miedo a formar un hogar, una familia, a los hijos, que porque que eso está muy duro, que no hay con qué, además que los arrendos están muy costosos, que la comida está muy cara. Pero ya vimos que el Señor es nuestro ayudador. No debemos temer esto. Pero este hombre se dedicó a eso, a tacañar, a guardar, y se olvidó de todo esto. Y podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué son dañinas? ¿Por qué las riquezas? Ahora, también hay un agregado. La vida de este hombre que vemos aquí se desvaneció solo en lo terrenal y no hizo tesoros en el cielo. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cuando la palabra de Dios nos instruye ¿a qué? A que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el ladrón miran con la intención de robar. ¿Por qué? Porque el Señor también lo dice, que donde está nuestro tesoro, ¿qué? Allí está nuestro corazón. Entonces por eso es importante hacer ¿qué? Tesoros en el cielo. Este hombre pudo haber hecho tesoros en el cielo. ¿De qué manera? Pues hombre, esa heredad le produjo tanto, que había podido compartir con los que tenían necesidad. ¿Sí o no? Pero nada, todo lo acumuló, todo lo guardó. Se olvidó de los que le rodeaban, se olvidó quizás de aquellos que habían ayudado para que él creciera tanto de esa manera. Porque es que la palabra de Dios manda eso, a que hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Pero este hombre se olvidó de todo esto. Este hombre se olvidó de todo esto. Y volviendo allí a Primera de Timoteo, capítulo 6, ahora sí nuevamente la pregunta: ¿por qué son dañinas? Note en el versículo 9, en la parte B, ahí donde estamos, en la última parte dice que caen en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Saben? Las riquezas, el engaño de la riqueza no solamente engañan, te fatigan, te sofocan por el afán, por la ansiedad, sino que son extremadamente dañinas. Y no solamente para mí, sino también para con todos mis semejantes, para con todos los que me rodean. He conocido hombres con mucho dinero, con 3, 4 haciendas en mi territorio. Cabezas de ganado no las cuentan ellos mismos, propiedades. Mi padre un día vio la caja fuerte de uno de ellos, por arrumes de plata. Todos los años
vendiendo ganado y nunca le sacaba nada de eso. Toda la plata que vendía, toda la acumuló. Y lo triste es que las esposas de estos hombres decían de una manera, y perdónenme la palabra, se quejaban de que nunca su marido le daba unos calzones. Suena duro, ¿sí o no? Pero eso se oye decir mucho, hermanos. No, es que mi marido no me da ni unos calzones. Jaja, y suena duro, pero le aseguro que es la realidad de muchos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Son tan peligrosas que me pueden convertir en un peligro para mi familia. ¿Por qué? Porque caigo en la tacañería con mi esposa, con mis hijos, para conmigo mismo, aún para con mis semejantes. Puedo caer en la apatía y en el desconocimiento de sus necesidades. Escuchen, puedo caer en la apatía, o sea, puedo desconocer la necesidad que mi hermano, que aún un familiar tenga. ¿Por qué? Por caer en la tacañería. Eso es bastante peligroso. Me puedo volver apático a esto. Haceme el de la oreja gacha. No, eso no es conmigo. Defiéndase como pueda. Que Dios lo bendiga. Eso dice el Santiago. Dice, bueno, usted se cree muy religioso, entonces muéstreme, ¿sí? Pero hay muchos de que viendo la necesidad de otro y entonces, listo, yo voy a orar por usted y váyase, hasta luego. Cuando tiene con qué sustentarle un poco, ayudarle un poco para su necesidad. Muchas veces, ¿por qué? Por esto, por la tacañería. Nunca se acuerda de mi cumpleaños. No, me saca por allá, dame un almuercito. Porque a veces nos volvemos tacaños. Y necesito para esto y para lo otro y para lo otro, etcétera, etcétera. Este hombre que acabamos de ver allí en Lucas es un hombre que solo pensó en él, solo pensaba en él. Y por eso lo vemos como un ejemplo de la codicia necia, porque se olvidó de Dios y de todos sus semejantes. Se dedican a cuidar solo lo que es de ellos, a cuidarlo como un gran tesoro. Ahora, Dios dice que la codicia es idolatría. Muchos convierten sus materialidades ¿en qué? En su Dios. Y por eso el Señor dice que debemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Y empieza la lista, dice, y la codicia, ¿qué es? Idolatría. Porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, para ellos se vuelve su Dios todo esto. En conclusión, entonces, hermanos, ¿qué quiere el Señor con todo esto? Advertirnos de la importancia de contentarnos con lo que ya tenemos, la piedad, el conocimiento de Dios, su llamado, la vocación, nuestra devoción, aún los dones, los talentos que Dios nos ha dado por medio de este llamado, etcétera, etcétera, sus promesas. Siempre, siempre nos va a sustentar. Hermanos, no desperdiciemos la oportunidad ni el tiempo para deleitarnos en el Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros padres, aquellos que aún los tenemos. Esto agrada al Señor. Él nunca nos va a fallar. Él no es nuestro Dios, ¿saben? Con esto termino. Nuestro Dios no es como el dinero.
Nuestro Dios no es como el dinero, que cuando usted más lo necesita, ahí es donde falla. Escuche muy bien, ¿saben? Cuando usted más lo necesita es donde falla. ¿Y saben cuándo es? En el momento de la muerte. Tremendo, ¿no? Eso dice el texto, mire lo que dice allí. Versículos, ya con esto termino. Versículo 7, porque no lo hemos visto, porque lo dejé para lo último. Versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada, ¿qué? Podremos sacar. ¿Saben? En el momento de la muerte, ¿usted qué? Para nada le va a servir su plata. Así tenga mucha o tenga poca, de nada le va a servir, nada se va a poder llevar. Cuando Dios dice: hoy vienen a pedir tu alma. Entonces, tenemos, hermanos, que mirar es aquel que nunca nos va a fallar, aquel que ha prometido, como ya lo dijimos confiadamente: el Señor es mi ayudador, hermanos. Así que usted tiene un motivo, le aseguro. Saben, aquí me gusta esta palabra, vea. Aquí hay hermanos que han dicho: saben, aquí no hay ricos entre nosotros. Es verdad, pero le aseguro, lo puedo decir con toda seguridad, que no hay nadie que esté en el otro lado. Nadie que diga: no tengo nada que comer ni que ponerme en este día. ¿Sí o no? O sea que hay un motivo para qué, para estar contentos. Pues teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos. Porque nadie aquí que esté en la pobreza extrema, que iba bajo un plástico. ¿Sí o no? Nadie aquí que diga: ahora voy para la casa y no tengo ni una aguapanela. ¿Sí o no? Tenemos un Dios maravilloso, estemos contentos. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor les bendiga, el Señor nos siga bendiciendo, y vamos a orar. Amén. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esa oportunidad que nos das de estar contentos. Tu palabra dice que teniendo sustento y abrigo,